Buen día. Vamos a leer un pasaje en Marcos 8, versículo 15. El 14 en realidad. Comenzamos. El 14. Acá lo tengo copiado de otra traducción, la NBI. Dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida, o pan, como dice en la Reina Valera, y solo tenían un pan en la barca. Entonces Jesús empieza a decirle lo siguiente: tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Y entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¿Cómo es que aún no entienden?, les dice el Señor. Otra traducción, hablando ahí, mente embotada o mente cerrada, dice otra traducción. Y a veces estamos así, con la mente cerrada. Ahora, en la Biblia, en la Reina Valera, a este pasaje le pusieron como título la levadura de los fariseos, o la levadura de los fariseos y la de Herodes. En el pasaje paralelo que escribe Mateo en el capítulo 16, Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos y la de los saduceos. No menciona a Herodes, Mateo. En cambio, Marcos menciona a Herodes. Para mí que el Señor dijo los tres, porque los fariseos y los saduceos eran religiosos, pero tenían algunas diferencias importantes entre ellos y algunas coincidencias también. Y los herodianos eran los seguidores de Herodes. Ahora, entonces, antes de ir a la conversación que ellos tuvieron, que Jesús tuvo con ellos, primero, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice la levadura de Herodes, la de los fariseos y lo de los saduceos? La de los fariseos, yo creo que la mayoría sabemos qué es lo que el Señor criticaba de ellos. Que hoy la palabra fariseo casi es un sinónimo de eso, la hipocresía. Ahora, presten atención a esto. La levadura, aun cuando en alguna oportunidad se la usa como una figura de lo que sucede en el reino, ¿no es cierto?, que dice una medida de levadura o un poquito de levadura en harina, leuda toda la masa. Normalmente para el judío hablar de levadura era hablar de algo no bueno, porque, por ejemplo, los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser, en la Pascua, por ejemplo, el pan sin levadura. Habla de algo que una vez que se introduce, se aumenta. Entonces, no quiere decir que esté mal usarlo también para el reino de los cielos, pero generalmente era usado de una manera negativa, o sea, que no era bueno lo que sucedía. Entonces, la levadura de los fariseos era la hipocresía y también incredulidad. La de los saduceos también era hipocresía, pero más que nada incredulidad, porque los saduceos, ¿qué es lo que ellos negaban? Que fue algo que aprovechó el apóstol Pablo en uno de sus discursos, hizo que se dividan entre ellos y así pudo salir en esa oportunidad. Los saduceos no creían en la resurrección ni los ángeles. Fíjense. Entonces había una incredulidad. Entonces guárdense de eso, porque eso, si se mete eso, la incredulidad, negar que existan los ángeles, hipocresía, eso va a provocar daño en sus vidas, va a socavar o corromper la fe que tienen. Por eso dice, cuídense de eso. Y los herodianos, ellos iban por el lado del poder, pero también la influencia perniciosa, oposición al reino de Dios. En una oportunidad, cuando se molestaron con Jesús, dice que los fariseos se confabularon con los herodianos, cosa insólita, porque los fariseos eran religiosos judíos y los herodianos eran seguidores de Herodes, y Herodes no era judío, era el gobernante del Imperio Romano. Entonces, fíjense cómo el mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema satánico, aunque entre sí estén enemistados, si el objetivo es Cristo, ahí se juntan para ir en contra.
O sea, esto es una advertencia para nosotros, porque anda circulando por allí un video de una persona que habla de cómo se están preparando para luchar especialmente contra los cristianos, y eso no está inventado, es lo que ellos quieren hacer. Y aún estando enemistados entre sí o que no coinciden en sus objetivos, si el objetivo al cual quieren apuntarle es Cristo, la iglesia, nosotros los cristianos, ellos se van a unir, Así como los partidos políticos a veces no coinciden entre sí, pero se unen para luchar. Ustedes saben, para que entiendan cómo funciona esto, ¿por qué existe en corriente el Pacto Autonomista Liberal? Ellos no coincidían para nada, eran dos partidos, pero mientras ellos iban cada uno por su lado, nunca le podían ganar a los peronistas o a los radicales. Entonces un día se juntaron, igual no les alcanzó, pero se juntaron, esa fue la intención. ¿Cómo trabajan ahora los partidos políticos? Desde que asumió esta última gestión que estamos teniendo, que ya cumple 20 años, o sea que asumió Colombi, ¿quién llevó de vicegobernador? Un justicialista. Volvió a llevar un justicialista cuando volvió a ser. Y actualmente, los dos últimos periodos, el gobernador llevó justicialista. Uno dice, ¿pero por qué? Si son totalmente contrarios en la doctrina, porque tienen que ganar los votos. O sea, eso es una artimaña del enemigo. Tengamos cuidado, porque nosotros somos la iglesia se tiene que mantener pura a la fe, así como Dios quería que el pueblo de Israel se mantuviera puro, que no se juntaran con los paganos. No quiere decir que para los paganos no existía la posibilidad de tener relación con Dios. Ellos debían, los judíos nunca lo hicieron, ellos debían haber sido, por decir así, misioneros hacia los paganos, pero no unirse. Sin embargo, ellos se unieron y así les fue. Vino la idolatría, empezó a caer el pueblo, fueron en cautividad. Y tengamos cuidado porque el enemigo se va a unir en este último tiempo, como siempre lo hizo, pero ahora lo va a hacer con mucha más fuerza para destruir a la iglesia. Por eso Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes o de los herodianos. Ahora, acá nos encontramos con cosas insólitas, que nos pasan a nosotros también. Por eso la Biblia en realidad es como un espejo donde nos vemos. Suben a la barca, eran 13 personas, y dice que lo único que encontraron era un pan. No es que compraron poco, es que se olvidaron de ir a comprar comida, y bueno, eso habrá quedado, vaya a saber, de un viaje anterior, Ahí en la barca había una bolsita con un pan, que así sea un pancito, o sea un pan grande, aunque pesara 1 kilo ese pan, igual para 13 personas no iba a alcanzar, más que ellos habían estado trabajando, ministrando, y tendrían yaguarigué arriba que querían, capaz se morfaban los remos de la barca, y se encuentran con un solo pan. Ahora, y yo no los critico a ellos, porque capaz que si nosotros estábamos ahí hacíamos lo mismo, pero es para que observemos cómo actuamos a veces. El Señor le está hablando de algo sumamente espiritual, importante para su vida, y claro, como dijo, cuídense de la levadura, inmediatamente relacionamos levadura con el pan. Y se fueron mirá lo que nos dijo Jesús, porque tenemos un solo pan. Primero, cortos para entender, por eso le dice, todavía tienen la mente cerrada, le dice más adelante, embotada. Y después, aparte de corto de entendimiento, se habían olvidado. Imagínense si Jesús con ese pan volvía a hacer el milagro que hizo cuando le dio de comer a los 5.000 o los 4.000. ¿Qué pasaba? Se hundía la barca porque la cantidad de pan que podía multiplicar el Señor. Entonces, el Señor le dice, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo piensan, con el tiempo que ya llevaban con el Señor, qué están pensando? Que a Jesús lo único que le interesa es comerse un sandwichito, a ver si llena el estómago, como si fuese eso lo más importante. Se olvidaron de que, por ejemplo, en aquella oportunidad cuando él estuvo hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan que los discípulos llegaron y le quisieron dar de comer? O sea, habían ido a comprar comida. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Y qué pensaron ellos?
Otra vez no le entró bala. ¿Será que alguien le trajo de comer? No, levanten un poco la mirada, dejen de vivir solo en lo material. ¿Será que alguien le trajo de comer? Jesús estaba no sé, rebosante de gozo, de expectativa, porque había ganado un alma, que era la mujer samaritana, y él ya sabía que después de eso se iba a ganar, toda la aldea se iba a convertir. ¿Se acuerdan la historia que pasó? Y estos otros, ¿será que alguien ya le trajo de comer? Hay que levantar un poco la mirada y pensar en lo espiritual, en lo que él les dijo. Es porque no trajimos pan, dijeron entre ellos. Entonces Jesús le dice, ¿qué están discutiendo? ¿Qué le está pasando a ustedes? Porque no tienen pan, porque no tienen pan. Ellos hablaban de algo material porque se habían olvidado de comprar pan, pero no veían, no entendían. Dice, no entienden ni comprenden. ¿Cuántas veces el Señor me está diciendo, pero ustedes no ven la cantidad de cosas que yo hice en la vida de ustedes? No pensemos en la cantidad de cosas que hizo a lo largo de la historia. De hecho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, empieza la Biblia. Imagínense lo que es eso. Nosotros a veces para levantar una pared, para hacer algo o una comida, nos cuesta un montón, no sabemos cómo hacerlo, tenemos que preguntar, estudiar. El Señor en el principio creó los cielos y la tierra, y yo me voy a estar preocupando por un asadito, un poco de pan. No entienden, no comprenden. Tenemos que tener cuidado, hermano, que nuestra mente no se cierre, no se embote, no empecemos a negar nuestra fe y el poder de Dios y todo lo que Dios puede hacer. Dice, esto me pega fuerte esta expresión que le dice Jesús, aún tienen endurecido su corazón. No sé qué fue lo que les endureció el corazón, qué fue lo que los puso mal. Habiendo visto los milagros del Señor, su corazón todavía estaba duro. Y a veces lo vemos en algunas actitudes que tenemos para con el Señor, cuando le negamos nuestro tiempo, cuando no queremos entender sus enseñanzas, cuando no queremos prepararnos para servirlo mejor porque es necesario, o no pensamos cada uno de los presentes de que todos estamos para servir a Dios, o solo el pastor, o solo aquellos que por ahí quieren ir a estudiar al instituto, parece que Dios le llamó y bueno, ¿y nosotros qué? El llamado es para cada uno de nosotros, para cada uno. Y entonces tenemos que ser fieles en nuestros tiempos, en nuestras cosas materiales, nuestros bienes, nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestra preparación, todo buscando darle al Señor el lugar que le corresponde. Por un lado es cierto que tenemos que preocuparnos de los demás porque tenemos que orar unos por otros, ver cómo está el hermano, ayudarlo, si está enfermo, si está necesitado, si está en angustia, si está deprimido, si está luchando. Hay cosas en las cuales tenemos que mirar por nosotros mismos. Justamente Marcos, unos capítulos más adelante, va a repetir una frase del Señor que dice, miren por ustedes mismos. O sea, hay situaciones donde yo tengo que mirar por mi vida, no estar mirando por la del otro. Porque a veces siempre estamos mirando, mira lo que hizo aquel, lo que no hizo el otro. No, hay que mirar por uno mismo. Cuando termina el Evangelio de Juan, Jesús está hablando con Pedro, ¿se acuerdan? Después de hacerle las preguntas, si me aman. Después empiezan a caminar y Jesús está hablando con Pedro, están conversando, una charla íntima. Y Pedro mira para atrás y un poquito más atrás venía caminando Juan. Y le dice, Señor, a ver quién se acuerda la respuesta de Jesús a Pedro. ¿Qué te importa a vos? En eso especie, ¿qué te importa a vos? El otro, seguime vos. O sea, eso el Señor nos estaba enseñando ahí, despreocupate de tu hermano. En lo que se refiere a responder al llamamiento, no estés mirando al otro, seguime vos. Sé responsable con tu vida, sé fiel, sé ordenado, sé comprometido con el Evangelio. El apóstol Pablo predicaba, luchaba por la unidad, por el crecimiento, por la evangelización, pero su mirada estaba en que su vida fuera agradable al Señor. Él mismo dice, no sea que después de haber estado predicando, haciendo esto, aquello, lo otro, yo mismo venga a ser, ¿cómo es? Descalificado, gracias. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué? Dice, no entienden, no comprenden, tienen el corazón duro. Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen.
Y nosotros tenemos ojos espirituales, porque el Señor nos abrió los ojos. Jesús dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si a nosotros ya nos ha resplandecido la luz del Evangelio, quiere decir que nuestros ojos ya no están enceguecidos, cegados, porque el Señor ya los abrió. Teniendo oídos, nosotros oímos la palabra de Dios, si no, no estaríamos acá, porque un día escuchamos el llamado de seguir, como los apóstoles que seguían al Señor, porque le dijo, seguidme, 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 y fueron dejando lo que hacían y siguieron al Señor. Entonces, que nuestros ojos estén bien abiertos y que nuestros oídos estén bien abiertos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos y quiere mostrarnos. Tiene tanto, tanto, tanto para nosotros. Y después esta palabrita, ¿no recuerdan? Y ahí le hace las dos historias, la de cuando repartí los 5 panes entre 5.000 y después los 7 panes entre 4.000. Yo me imagino como los chicos, ¿vieron cuando los confrontan con la pregunta? ¿Cuántas cestas recogieron? ¿Cómo le habrá salido ese 12? ¿Me habrán cachado la calle? 12. Porque ya se estaban dando cuenta que habían estado pensando tonterías, que por un pan no va a alcanzar y el Señor con 5 dio de comer a tanta gente. Y después le dice, ¿y después los 7 entre 4.000? 7, Señor. Y bueno, le dice el Señor, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que aún no entienden? No recuerdan. Miren, en 2 Pedro, en capítulo 1, 2 Pedro 1, Pedro está hablando de algo interesante, como toda la Biblia es interesante, y les está diciendo, desde el versículo 3 de 2 Pedro 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tienen estas cosas y abundan en ustedes, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Jesús le dice, no recuerdan, o sea, se han olvidado. Y Pedro nos está diciendo acá, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos ahora y lo que nos espera para la eternidad, todo eso nos dio el Señor, nos regaló. Dice al comienzo, él dice, todo eso nos ha sido dado por su divino poder. O sea, al conocer a Él, a Cristo, hemos recibido todas estas bendiciones presentes y futuras y nuestro pasado que quedó limpiado, perdonado los pecados. Todo esto recibimos del Señor. Y si esas cosas, que después cuando va a hablar de añadir a la fe virtud y todas esas cosas, si abundan en nosotros, dice, no nos van a dejar estar ociosos. Pero, ahí usa un nexo para hacernos mostrar lo contrario, el que no tiene eso, tiene la vista muy corta, o sea, está casi ciego, dice, acá está ciego, porque se olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Y hermanos, un llamado del Señor en la Escritura es, no te olvides. No te olvides de dónde te saqué, no te olvides de cuál iba a ser tu destino si no te encontrabas conmigo, si no recibías el perdón de tus pecados y nacías de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. No te olvides, no seas de esos ciegos, cortos de vista o ciegos que se olvidaron de lo que el Señor hizo. ¿Saben qué? A veces nos llama la atención ver personas que les costó, fueron muy pobres al comienzo de sus vidas, la pasaron mal, incluso a veces hasta tuvieron maltrato en la familia. Y de pronto las cosas empezaron a ir bien y llegaron no solo a estar en una buena posición, sino llegaron a una posición extraordinaria, como por ejemplo los futbolistas o los actores de cine y televisión que llegan a tener muchísimo dinero, mucha fama.
Qué bueno es aquel que no se olvida de dónde salió. El otro día leí la historia de un futbolista, ya la conocía, pero justo alguien la puso en estos días, que sigue siendo humilde, ocupa su dinero para ayudar a otros, a sus familiares y a otras personas. Otro deportista que ocupa su dinero hizo un barrio, ayuda a la gente, pero otros se olvidan y parece que se olvida que salieron de la villa, que tenían piso de tierra, que si comían una vez al día era mucho. Si tenían una zapatilla agujereada, daban gracias porque tenían eso, aunque sea, pero ahora que son millonarios, parece que se olvidaron, parece que ellos piensan que nacieron en cuna de oro, se olvidaron de todo. Qué triste que es eso, olvidarse y no darse cuenta de dónde pudieron salir, y en base a eso vivir humildemente y ayudar a otros que tengan necesidad. Bueno, el cristiano no tiene que olvidarse, vos no tenés que olvidarte de dónde te sacó el Señor. Aun cuando tu vida anterior en lo económico haya sido buena, en la salud también, estabas sin Cristo. Y si no entendemos eso, que Cristo nos salvó de la condenación eterna, de la muerte eterna, nos dio vida, por supuesto que no vamos a disfrutar lo que tenemos ahora y no vamos a darle gloria al Señor y no vamos a tener fe para poder emprender grandes cosas y no estar peleando, ¿no? Porque hay un solo pan, en vez de haber 13 sándwiches lindos de jamón y queso ahí, uno para cada uno. No, había un pan. ¿Qué hacemos ahora? Pero más bien hubieran tenido que estar pensando, cuidado que el Señor no se le ocurra hacer un milagro y nos hunda el barco. Creer en el poder del Señor y no olvidarse. Somos muy propensos a olvidarnos, muy propensos. Nos olvidamos de las promesas que hacemos, nos olvidamos de los compromisos que tomamos, nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros, pero Él no se olvida de nosotros. En el Antiguo Testamento dice, en Isaías, dice, aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo no me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque hay un agujerito acá, cicatrizado, que le recuerda al Señor que ahí está mi nombre grabado. Sí, pero porque en las manos te tengo grabado, porque en la cruz me metieron unos clavos, que si vos tocaras la punta te pondrías a llorar de solo mirarlo, y a mí me los clavaron. Yo di mi vida por vos, así que no me voy a olvidar nunca de vos. Por supuesto que es porque nos ama de verdad, amor único, ágape. Entonces, no nos olvidemos. Salmo 77 está escrito por un tal Asaf. Era un hombre que padecía de depresión, parece, por sus escritos. O si no, no era depresivo, pero por lo menos era muy emocional, y ponía escribía lo que sentía, así como lo sentía. Y entonces en el Salmo 77 él se está quejando para algunas situaciones que les pasó. Dice, me acordaba de Dios, me conmovía, pero me quejaba y desmayaba mi espíritu, porque estaba quebrantado, porque veía cosas y no le gustaba. Entonces incluso llegó a decir en el 7, desechará al Señor para siempre, no volverá más a hacernos propicios, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. ¿Nunca te pasó esa idea por la cabeza? Cuando no te podías sacar los dolores de la enfermedad que tenías, o no encontraban los médicos cuál era tu problema, y cuando la plata no te alcanzaba, y cuando no salían los trabajos, y cuando tu novia o tu novio te abandonó, cuando reprobaste la materia en la escuela, cuando no pudiste cambiar el auto, la moto o la bicicleta, o no te pudiste comprar la zapatilla que querías, ¿no empezaste a pensar que Dios se olvidó de vos? No me salen las cosas como yo quisiera. Se ve que Dios a mí ya me abandonó. Una vez llegó un evangelista a una ciudad y va a parar a la casa del pastor y le dice, ¿cómo anda tu cuñado, fulano? No me acuerdo. Y dice, ahí anda, no se quiere congregar hace rato, ahí anda. A ver, llámalo por teléfono que quiero hablar con él. Entonces lo llama. ¿Cómo estás, fulano? Dice, yo soy, ¿me acordás? Sí. Me dice, ¿y cómo andás vos? ¿Cómo anda tu vida? Y no, dice, parece que Dios se olvidó de mí, le dice el que no se quería congregar. Y el evangelista le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que vos te olvidaste de Dios, porque ay de tu vida si Dios se llega a olvidar de vos. Dios no se va a olvidar de vos, sos vos el que está olvidándote de Dios. Y entonces estaba ahí Asaf llorando,
lamiéndose las heridas, como decimos allá, lamentándose, y entonces se aviva, por decir así, en el versículo 10 del Salmo 77. Entonces dije, enfermedad mía es esta, o sea, yo soy el que estoy mal. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando la Biblia dice la diestra de Dios, está hablando del poder de Dios, de sus bendiciones, de todo lo que nos ha dado, lo que ha hecho, su mano poderosa cuando lo liberó de Egipto, cuando lo hizo entrar a la tierra prometida. Bueno, todo lo que Dios hizo, bueno, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y ahí cambia su vida, porque cambia su manera de ver las cosas, porque se da cuenta que el problema es él y no Dios. Entonces Jesús le dice, ya se olvidaron de todo lo que hice. Y le mencionó solo eso de los panes y los peces para 5.000 y para 4.000. ¿Qué si le hubiera empezado a contar? Y cuando le abrí los ojos al ciego, y cuando calmé la tempestad en el mar, y cuando resucité a Lázaro, y cuando resucité al hijo de la viuda allá de Naín, de la ciudad de Naín, cuando, qué sé yo, cuando sané los leprosos, tantas cosas, y ahora por un pancito están pensando, Dios se olvidó de nosotros. Es más, hasta yo creo que la expresión de ellos al decir esto nos dice porque solo tenemos un pan, es como queriendo decir, el Señor está enojado con nosotros. El Señor nos está retando porque no fuimos, no hicimos la previsión correcta para tener. El Señor dice, sí, tenemos que ser ordenados. Él quiere que nosotros seamos ordenados. Eso es bíblico, es de Dios, que tenemos que ser ordenados. Pero tenemos que confiar en Él, descansar en Él. De hecho, el Señor no se iba a enojar por eso, porque ellos estaban ocupados. No es que habían estado perdiendo el tiempo, durmiendo la siesta, habían estado trabajando con el Señor. Entonces capaz que ni tiempo tuvieron de ir a comprar comida. Pero el Señor le dice, vamos a subir a la barca, vamos. Él sabía que había un solo pan, Él se iba a hacer cargo, Él iba a solucionar el problema, pero ellos dudaron. Entonces dice, ¿cómo es que aún no entienden? Y un último pasaje para memorizar, además de que está escrito en la Biblia para dar gloria a Dios, para contar lo que Dios hizo en la vida de otros, es capítulo 11 de Hebreos, que le ponemos como nombre la Galería de los Héroes de la Fe. ¿Y para qué el autor de Hebreos nos recuerda a toda esa gente y todo lo que hizo y la confianza que tuvo en Dios y cómo Dios respondió a su fe? ¿Para qué está eso puesto allí? Para que nosotros no nos olvidemos nunca que el poder de Dios no cambia, que su presencia no nos abandona, y que aunque alguno de sus hijos, puede ser alguno de nosotros, pueda morir por el COVID, o pueda morir en un accidente, o pueda ser matado, morir aunque todavía acá en Argentina eso no pasa, pero pueda morir como mártir por el Evangelio, Dios nos está olvidando. Si no, estaríamos diciendo que Dios se olvidó de Pablo, de Jacobo, que fue el primero que le cortaron la cabeza, de Esteban, que lo apedrearon. Dios se olvidó de ellos. Dios se olvidó de Isaías, que murió aserrado. Dios se olvidó de los demás apóstoles que murieron de diferentes maneras, pero como mártires. No, Dios no se olvidó de ellos para nada. Al contrario, el haber pasado por ese martirio les trajo una gran victoria en los cielos. Los mártires, o sea, los cristianos del primer siglo consideraban el martirio como el momento de su graduación. ¿Vieron cuando uno dice, es la graduación, me dieron el título, el diploma? Bueno, el martirio para ellos era como el momento de la graduación, que habían recibido el premio mayor por haber servido a Cristo y por haber sido fieles. No tenemos que buscar el martirio, porque no somos locos, Dios no quiere tampoco que seamos masoquistas, pero tenemos que estar preparados si sucede, o sea, tenemos que estar dispuestos. Y si algo tiene que empezar a pasar, bueno, empecemos a hacer morir las obras de la carne. Eso sí, que a veces para algunos es un martirio, porque no queremos a veces dejar ciertas cosas, pero tenemos que ir dejándolas para darle lugar al Señor. Pero recordemos, hermanos, esta historia. Más allá de que
debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, o sea, de la hipocresía, la incredulidad, la influencia perniciosa, la oposición al reino de Dios, todo lo malo que ellos tenían, que hoy también está dando vuelta en este mundo. Cada vez hay más cosas raras, herejías. Comenzaron, ustedes saben que esto de los falsos maestros no es una cosa que surgió hace 500 años, 1000 años, no, surge antes que termine el primer siglo. Por eso es que hay varias cartas, especialmente las universales, la de Pedro, Juan y Judas y Santiago, que advierten sobre esos falsos maestros. Y esos hoy proliferan, están a la orden del día. Bueno, conozcamos la Biblia, leamos la Biblia, acordémonos del Señor y de sus palabras para no ser engañados por esas falsedades que comenzaron allá y siguen ahora. Pero más allá de que estamos seguros que conocemos el final de la historia, vieron que esta es una historia donde no es que cuando uno empieza a ver una película o abre un libro y no sabe cómo va a terminar, si va a terminar bien, si va a terminar mal, si el muchachito se va a casar con la muchachita, qué va a pasar. No lo sabemos al comienzo. Esta historia nosotros sabemos el final. El final es glorioso, el final es estar en la presencia de Dios, el final es disfrutar con Él por toda la eternidad. Lo que ¿saben qué es lo que no sabemos nosotros, así con toda certeza? ¿Cuándo viene el Señor y cómo viviremos de hoy hasta que venga? O sea, sabemos que estamos en sus manos, sabemos que Él nos protege, no tenemos que olvidarnos de que, como dice Isaías 59, dice, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Eso es seguro, estamos seguros. Pero de acá a que partamos a la presencia del Señor o que Él nos venga a buscar, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Él prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo prometió, si pasás por el fuego, la llama no te va a quemar. Si pasás por el agua, no te vas a ahogar, porque yo voy a estar con vos en cada una de las pruebas. Eso es seguro. Y seguro también que el final es glorioso. Confiemos en el Señor y nunca nos dejemos engañar por el enemigo. Y que el Señor no tenga que venir ahora a cada uno de nosotros mandarnos una notita y decir, che, ¿todavía no entendés? Vos teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oís. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tenés tu mente embotada? ¿No te acordás de todo lo que hice por tu vida? Sino que el Señor nos diga, adelante, bien, buen siervo y fiel. No te olvides, no nos olvidemos de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros.